Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Aragüey. Hoy vamos a iniciar otra sección dentro de este programa Catequesis Apologética y Predicación. Ayer domingo estábamos reflexionando en lo que vamos a estar llamando palabra dominical, en el Evangelio de los domingos, ¿verdad? Donde tomamos el Evangelio del domingo, hacemos una reflexión para así compaginarla, ponerla, por así decirlo, con mucha humildad, junto con la homilía que predica nuestro sacerdote o el diácono, que son los únicos que predican la homilía, una homilía como tal dentro de la Iglesia Católica, y el obispo, claro está, son los únicos tres que pueden realizar una homilía. Un laico no hace una homilía. Cuando un laico en la iglesia, por la necesidad pastoral, predica o lee una reflexión, a mí me pasaba en el Army, a veces me tocaba predicar en la Santa Misa por necesidad pastoral, porque no, el sacerdote, por ejemplo, llegaba un sacerdote anglo que no leía mucho español o no entendía muy bien el español, leía más o menos leía el español, pero entonces, como ya yo había estado en el seminario y tenía una formación litúrgica y teológica, pues el obispo me daba la autorización de hacer una reflexión en ese momento que corresponde la homilía. Pero jamás y nunca ha sido ni será una homilía cuando un laico hace una reflexión o lee la reflexión, que también pueden ser de las dos formas. Puede ser predicada o puede ser leída, pero siempre y cuando, y esto es bien importante entenderlo, mis queridos hermanos, siempre y cuando haya una necesidad pastoral, como ya mencioné, cuestión del lenguaje, cuestión de un sacerdote ya mayor de edad y enfermo o algo así, cosas así, ¿verdad? Entonces, hoy, durante la semana, cuando tomemos el Evangelio que corresponde a la liturgia, a la Santa Eucaristía, pues le vamos a llamar palabra litúrgica, ¿ok? Para tener así algo ya más definido, más claro. Eso va a corresponder a, además de catequesis, apologética y predicación, palabra litúrgica. Cuando estemos reflexionando en la palabra de Dios que nos propone la liturgia de las horas, pues le vamos a llamar liturgia, palabra en laudes, con catequesis, apologética, predicación, palabra en laudes, o catequesis, apologética, predicación, palabra en vísperas, si es que hacemos una lectura de las vísperas para reflexión. Bien, hoy, como ya dije, vamos entonces ir a esa sesión de el programa Catequesis, Apologética y Predicación, palabra en litúrgica, donde vamos a estar reflexionando del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y el evangelista nos dice lo siguiente: había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal de entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne,
lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañe de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, este encuentro con Nicodemos, con Jesús, y vemos que es de noche, y esto es bien importante entenderlo. Recordemos que en el pueblo de Israel, pues los líderes religiosos usualmente no se asociaban con los predicadores, ¿verdad? Que pues en el tiempo de Jesús habían gente que se dedicaba a predicar y había gente que hacía milagros, había otras personas también, además de Jesús, predicadores, pues como lo fue Juan el Bautista, y hay otras personas que están evidenciados en los distintos datos y recursos históricos de esa época. Bien, entonces Jesús viene, Nicodemo se acerca a Jesús de noche. ¿Para qué? Para ir, por así decirlo, de incógnito, a escondidas, para que nadie o muy pocas personas se den cuenta de lo que Nicodemos estaba realizando, ¿verdad? Y entonces, ese reconocimiento de Nicodemos de asociarlo con Dios directamente, de reconocer de que en Jesús está la presencia de Dios. Y eso es bien importante, mis queridos hermanos, porque hoy en día mucha gente habla de Jesús y si le hacemos la pregunta que el mismo Jesús le hizo a sus discípulos, ¿quién piensa la gente que soy yo? ¿Ok? Podemos hacer la pregunta de esta forma. ¿Quién es Jesús para ti? Unos me van a decir, Jesús fue un gran profeta. Un hermano del Islam me dice, Jesús fue un profeta de Dios. Y así nos dicen, porque a mí me lo han dicho. Yo tengo amistades que son gente del Islam, gente muy buena, humilde, ¿verdad? Que lamentablemente se les asocia con toda esta maraña y pudredumbre de la terrorismo, ¿verdad? Y no, hay mucha gente buena en el Islam, hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero entonces ellos me dicen, no, Jesús fue un gran profeta de Dios, ¿ok? Otros me van a decir, Jesús fue un gran maestro. Otros me van a decir, pues Jesús fue un santo, fue un hombre de Dios. Para hasta ahí llegan, ¿verdad? Pero el cristiano, hermanos, los cristianos, los que somos bautizados, entonces si creemos, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, o sea, que significa, ambas palabras significan el ungido, aquel que fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, Nicodemo, como todo el pueblo judío, se pregunta, se trata de que su mente lo asocie con lo literario, que sea algo, ¿Jesús está hablando de literario o Jesús está hablando de otra cosa? Y en la palabra de Dios esto es bien importante. Hay cosas que Jesús dice y hay que interpretarlas de forma literaria. Capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá la salvación. Yo soy el pan de vida. Eso es literal. Pero aquí dice, yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Del agua y del Espíritu. ¿Cómo nacemos del agua y del Espíritu? Hermano, un cristiano que quiere nacer del agua y del Espíritu tiene que recibir los sacramentos. Simplemente los sacramentos. ¿Por qué? Porque el bautismo, que es la puerta de la salvación, ¿ok? Yo por años y años he estado dando clases de prebautismales, y hay otros hermanos, gracias a Dios, que hay más hermanos que se han unido, porque por muchos años en nuestra parroquia solamente habíamos 2 personas, y yo le doy gracias a Dios. Ahora yo no estoy tan de lleno. Ahora sí, una vez que estoy frente a la oficina del doctor. Si viene a la parte de atrás, eso es la oficina del doctor, que apenas me operaron hace 2 semanas, ¿verdad? Y gracias a Dios, todo está bien. Bien, pues el bautismo es la puerta a la salvación. Es ese inicio de la gracia de Dios, de la gracia santificante, que es la gracia que me salva, y la gracia sacramental, que son los efectos de cada sacramento. Por ejemplo, el bautismo me hace hijo de Dios y miembro importante de la iglesia. Y entonces, la confirmación me da la plenitud del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que entra por primera vez en el bautismo. La confirmación. Y así los sacramentos me dan dando la gracia, ¿verdad? Y una vez que tenemos la gracia, tenemos que seguirle pidiendo en oración al Espíritu Santo, pedir los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Porque mucha gente piensa, no, yo tengo los frutos del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿acaso tienes los dones del Espíritu Santo? Porque no podemos tener frutos si no tenemos los dones del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, no, porque entonces otros me dicen, porque yo tengo el carisma. Espérate. Es que el carisma no me salva. Y eso es una realidad teológica. El carisma no me salva. El carisma es para el bien de la comunidad eclesial, no para mí. ¿Ok? Es un don que Dios me da para que yo actúe y Dios actúa para el bien de la comunidad eclesiástica, de la parroquia, de la iglesia católica, ¿verdad? Todos tenemos que pedir los carismas. El que sea, todos tenemos que pedir el carisma. Esto que yo estoy haciendo ahora es un carisma, el carisma de profecía, que no es adivinar el futuro. La profecía no es adivinar el futuro. La profecía es anunciar y denunciar. Anunciar lo que es de Dios, denunciar lo que no es de Dios. Ese es el don de profecía, ¿verdad? Y pues tenemos que pedírselos a Dios, sí. Pero, ¿qué nos salva? ¿Qué me va a salvar a mí? Me va a salvar los dones, la gracia, las virtudes. Los dones del Espíritu Santo, la gracia, que también se traducen en dones del Espíritu Santo, las virtudes, que también son dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Yo les aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La meta, ¿cuál es la meta del cristiano? Algunos me dicen, no ser mejor persona, no ser un buen esposo. Sí, todo eso está bien, pero la meta del cristiano tiene que ser la salvación. Los padres educamos cristianamente a nuestros hijos para que se encaminen a la salvación. Una vez que ellos ya van creciendo, ellos asumen la responsabilidad, ¿verdad? Y si un hijo se pierde él. Pero si yo he hecho mi parte, que me correspondió durante que mi hijo fue adolescente, fue niño, fue un bebé, fue niño, y desde pequeño le he estado enseñando y tratando de dar el mejor testimonio cristiano, pues, tranquilo. Vamos a poner todo siempre en manos de Dios. Hay hijos que se descarrilan, sí. Porque hasta yo como hijo estuve un tiempo
así. Pero el Señor me jaló. ¡Ah! Y duro que me jaló. Y duro. Bien. Entonces, lo que es espíritu, lo que nace del espíritu es espíritu. Lo que nace de la carne es carne, ¿verdad? O sea, que Nicodemo estaba pensando que cómo yo como carne, como ser humano voy a nacer de nuevo. Nicodemo. Y eso, que era un maestro de la ley, era un teólogo del judaísmo, ¿verdad? Nicodemo. En otras versiones bíblicas, cuando se habla de esto, permisito, como todavía estoy con el efecto de los medicamentos, se me reseca la garganta. Bien, en otras versiones bíblicas, pues nos dice, y eso que eres un maestro de la ley, y eso que eres un teólogo. Y entonces, vamos a ponerlo así, la moraleja de esto está, mis queridos hermanos, no importa la educación, la formación teológica que yo tenga, lo que vale es, en realidad, es buscar a Dios, buscar su amor, vivir en la esperanza, vivir de la caridad, en la caridad fraterna, y buscar esa gracia, buscar los dones de Dios, ¿verdad? Y vivir como Dios me dice, como me enseña la iglesia como madre y maestra, como depositaria que es la iglesia. Entonces tenemos que ir encaminándonos según nos enseña la iglesia. Porque no podemos olvidar, mis queridos hermanos, que la iglesia es portadora del Espíritu Santo. Siempre. La iglesia nació bajo la efusión del Espíritu Santo, vive bajo la efusión del Espíritu Santo y llegará a su punto culminante bajo la efusión del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y yo te pido pues que nos pongamos todos en oración para que el Señor nos vaya haciendo crecer en su amor, en la esperanza, en la fe, en la caridad, para que vayamos a ir dándonos ese apoyo emocional, espiritual y siempre en la oración. Y te quiero dar las gracias, mis queridos hermanos, por darte este tiempo. Así que primeramente Dios será hasta la próxima, cuando podamos grabar de nuevo. Y así que muy pronto nos vemos, primero Dios. Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.